Son esos los que creen por algún tiempo. Por algún tiempo creen. Imagínate. Por algún tiempo creen. Creen y están ahí queriendo. Pero como no se deciden a mirar a Dios y dejar de mirar al mundo, los afanes, las riquezas, el querer controlar tu vida. Escucha esto, por favor, porque este es un grave problema para los hijos de Dios. El querer controlar todos los aspectos de tu vida, el querer controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, incluso la vida de tus enemigos, te va a generar un estrés, te va a generar un afán que puede acabar ahogando tu fe, puede acabar ahogando esa semilla y tirando al traste los planes de Dios. Ahora, el buen terreno es aquel que se ha limpiado de piedras, es aquel que cuando recibe la palabra de Dios la valora, la guarda en su corazón como un buen depósito, se compromete, echa raíces, se direcciona en la dirección de la voluntad de Dios, por lo tanto deja de estar enfocado en las cosas del mundo, y cuando hablamos de las cosas del mundo no me refiero a la discoteca, a la borrachera y a la orgía, me refiero a todo lo que se opone al reino de los cielos, todo, absolutamente. El trabajo puede ser mundo, la familia puede ser mundo, los hijos pueden ser mundo, el deporte puede ser mundo, el fútbol puede ser mundo, el ocio, las compras, todo eso puede ser, en un momento dado, se puede convertir en nuestro mundo, en aquel escaparate peligroso que nos haga desviar nuestra mirada del Señor y nos impida direccionarnos correctamente y nos aparte. La persona que tiene buen corazón, un corazón sin piedras, un corazón en el que guarda la palabra y que se aparta de mirar al mundo porque pone sus ojos en Dios, esa persona dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno, cada uno en la medida que Dios le haya dado. Como aquella parábola donde el Señor cuenta que a uno le dio 2, a uno le dio 1, a otro 2 y a otro 5 talentos y cada uno produjo según su medida, o al menos eso era lo que Dios esperaba. Yo como pastor de esta iglesia quiero que mis ovejas estén bien alimentadas. Quiero que mis ovejas tengan buen pasto, buen alimento, un pasto sano, un pasto no contaminado. Y esa es la labor mía como pastor, nuestra como pastor de Natalia y mío, porque los dos somos pastores de la iglesia y en eso nos vamos a empeñar. Por eso hoy vamos a hablar de fe. Vamos a hablar de la fe que vence al mundo. Vamos a hablar de cómo evaluar mi fe. Ese es el título de la predicación de hoy. ¿Cómo evaluar mi fe? Mi fe tiene que ser sometida a pruebas. La Biblia habla mucho de las pruebas y todos somos probados. Y cuando viene la prueba, es cuando mi fe puede crecer o es cuando se puede poner de manifiesto si yo estoy bien anclado en las cosas de Dios. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es una clave que tú tienes que guardar en tu corazón. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Wow! En el mundo hay aflicción, en el mundo hay pruebas, en el mundo hay enemigos, en el mundo hay hostilidad, en el mundo hay muchas cosas. Hay muchas cosas que van directamente en contra de la fe. Son cosas, digamos, del orden de anticristo, antibiblia, antidios. Estamos rodeados alrededor nuestro de dos tipos de testigos. Por una parte estamos rodeados de los testigos del mundo, aquellos que van a tratar de intimidarnos, aquellos Goliat, Sanbalat, aquellos Saúles que van a tratar de matar y van a tratar de apagar tu fe, pero también dicen Hebreos que tenemos una gran nube de testigos,
lo vamos a leer al final de esta predicación. Tenemos una gran nube de testigos, que son los ángeles, son los propios hermanos en la fe, que están viendo cómo es nuestra vida y que pueden gozarse y alegrarse de cómo yo conduzca mi vida. ¿A quién vas a dirigir tu mensaje? ¿A quién vas a dirigir tu testimonio? ¿A quién vas a mostrar tu vida? ¿A qué tipo de testigos? ¿A los del mundo o a los de Dios? ¿A los que te van a aplaudir o a los que te van a criticar cuando hagas las cosas a la manera de Dios? Hacer las cosas a la manera de Dios no deja indiferente a nadie. Cuando Jesús vino a traer su mensaje a la tierra, Jesús no dejó indiferente a nadie. Todo el mundo tuvo que tomar una postura, todo el mundo tuvo que tomar un bando. O estoy con Jesús o estoy en contra de Jesús. Él mismo dijo que no se podía escoger una postura intermedia. Él mismo afirmó, el que no es conmigo es contra mí. No se puede estar en el mundo y estar a la vez en la fe. Más bien son todo lo contrario, son antagónicos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y si lo ponemos en contraste, podríamos decir que todo lo que es nacido del mundo va a tratar de vencer a lo que es nacido de Dios. Va a tratar de ahogar tu fe, va a tratar de destruir tu fe. Una de las labores que tenemos como pastores de la iglesia es estar continuamente recordando, animando, estimulando, motivando, provocando que tú tomes decisiones de fe. Porque somos conscientes, porque somos como tú, de que alrededor nuestro hay mucha oposición, hay mucho desgaste. Había una canción de hace muchos años que hablaba de eso, ¿verdad? Mi armadura se ha gastado. Y es así. En la medida en que nosotros caminamos en la vida cristiana, nosotros estamos continuamente teniendo rozamientos con el mundo. Nuestra armadura, nuestro ser se va golpeando con las paredes del mundo. Porque el camino es estrecho, porque la senda es estrecha, no solo la puerta, el camino es angosto. Y es muy fácil golpearse. Eso es como cuando vamos en el túnel ese de Jerusalén. ¿Os acordáis? El túnel de Ezequías, ¿no? El del agua. ¿Habéis acordado que a veces yo, que soy así un poquito ancho de espaldas, a veces estando así me voy rozando y tiene que ir uno ahí medio encorvado? Por supuesto, agachar la cabeza, ahí los bajitos tienen ventaja. Y yo me he dado más de un coscorrón porque ya uno iba a oscuras. Es un túnel de no sé cuánto, casi 1 kilómetro, ¿no? Y a veces lo divertido es apagar todo, las linternas, los móviles, de manera que vamos a oscuras y vamos tentando la pared, de vez en cuando la tentamos con la cabeza, ¿no? Y así es un poco la vida cristiana. Uno tiene que ceñirse muy bien a los parámetros de Dios y el mundo viene y aprisiona. No hay mucho espacio para reaccionar. A veces parece que sí, que da un respiro, pero enseguida viene otra vez y te ciñe, ¿verdad? Y Dios, yo creo que Dios lo hace adrede para que no perdamos la concentración. Esos golpes que a veces nos damos nos hacen estar alerta, nos hacen volver a estar pendientes, ¿verdad? Incluso a encender la linterna. No vaya a ser que me dé otro golpe otra vez. Y así es la vida cristiana. Primera de Timoteo 1:5 nos habla de que hay una fe fingida. Por eso tenemos que evaluar nuestra fe. Yo creo que es sabio evaluar nuestra fe antes de que venga la prueba, porque la prueba va a venir. Lo puedes anotar ahí en tus apuntes. La prueba va a venir. Nuestra fe va a ser probada. Por eso es inteligente, es sabio que tú evalúes tu fe antes de que llegue la prueba. Si no evalúo mi fe, me puedo encontrar con problemas. Yo tengo que pasar la ITV del coche esta semana y yo ya evalué mi coche.
Ya lo llevé al taller, mi seguro me facilita que yo pueda hacer una revisión del coche y ellos me lo chequean, algo parecido a lo que va a ocurrir en la ITV. De manera que cuando yo lleve el coche a pasar la prueba oficial, pues yo voy un poquito más seguro. Ya le he hecho un chequeo al coche. Casi que voy a ir como sonriendo. Cuando me pidan los papeles le diré, toma, no tengo nada que temer, no me asustas, ¿no? Porque a veces va uno a la ITV y va uno pensando, madre mía, me van a tirar abajo las ruedas, los frenos, la amortiguación, las luces, la contaminación del tubo de escape, y va uno temblando, ¿no? Pero si tú ya vas con los deberes hechos, si tú ya has revisado y has chequeado los puntos más importantes, pues tú vas más tranquilo. Y yo te quiero animar hoy a que evalúes tu fe, para que cuando llegue la prueba, tus raíces estén bien profundas y tú pases la prueba con éxito. Y cuando tú pasas la prueba con éxito, tu fe se ha fortalecido y se ha purificado un poquito más, de manera que el que ganas eres tú. En Hebreos capítulo 10 encontramos un pasaje impresionante, que los hebreos, precisamente esta carta fue escrita al pueblo hebreo, porque entendían muy bien de qué les estaban hablando. Y el autor de la carta de Hebreos empieza a hablar de Jesucristo, empieza a hablar de la sangre de Jesús, empieza a hablar del lugar santísimo, que son cosas que para un hebreo eso era el pan de cada día. Para un hebreo eso era normal oír hablar de esas cosas. Es como si a ti te hablaran de repente en una carta, yo te envío una carta a tu casa y te digo, oye, mira, la célula que estás, en la cual tú asistes, pues va a tener unos cambios y tú sabes de qué te estoy hablando. Pero si yo le envío esa carta a cualquier paisano de la ciudad y le digo la célula, él dirá, ¿la célula? ¿Eso qué es? ¿De qué me está hablando? Está hablando en chino. Pero tú entiendes ese lenguaje. Los hebreos entendían este lenguaje. Y el autor empieza a hablar en Hebreos capítulo 10, hace un alegato impresionante del poder de la sangre de Jesucristo. Un hebreo sabía por la ley de Moisés que todo tenía que ser purificado, ¿cómo? Con sangre. Con sangre. La semana pasada aquí que nos hablaba de cómo Dios tuvo que sacrificar algún animal para darle pieles a Adán y Eva y de paso establecer precisamente ese sistema de remisión de pecados a partir de un sacrificio de animal, de un derramamiento de sangre. Y el alegato yo os invito a leerlo en casa, Hebreos capítulo 10, es muy bonito y te ayuda a entender, o mejor dicho, te ayuda a asumir que el Nuevo Testamento, si no has leído el Antiguo Testamento, pues estás un poco cojo, estás un poco perdido, porque no entiendes las referencias continuas que hay al Antiguo Testamento. Se habla de Jesús entonces como un sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que hubo fue Aarón, el hermano de Moisés. Aarón era el encargado máximo de todas las labores sacerdotales que tenían que hacer en el tabernáculo de reunión. Todos los sacrificios, todos los turnos, el incensario, etcétera, etcétera. Pero además, el sumo sacerdote tenía una misión. Y era entrar en el lugar santísimo una vez al año y derramar sangre por sus pecados propios, por los de él personalmente, como cabeza del sacerdocio, y por los pecados que la Biblia llama los pecados de ignorancia del pueblo. Aquellos pecados que se habían pasado por alto y por los cuales las personas del pueblo no habían ofrecido su correspondiente sacrificio a Dios para ser perdonados. Para que nada se quedara en el tintero. Eso lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, en la fiesta de la expiación, y eso era algo solemne, absolutamente. Eso era algo que todo el pueblo estaba esperando que llegara ese día y el sumo sacerdote entrara él solito y volviera a salir. ¿Por qué? Porque eso era como empezar un ciclo nuevo.
Todos empezamos con la cuenta a cero. Nuestros pecados han sido borrados, incluso aquellos que se nos podían haber olvidado. El sumo sacerdote, al derramar esa sangre, lo ha hecho también por ese tipo de pecados olvidados y que nadie había confesado. Todo el pueblo quedaba tabla rasa. Podíamos empezar de nuevo, un ciclo nuevo. Dios es un Dios de ciclos. Y la Biblia dice que Jesucristo, como sumo sacerdote, entró, pero no en ese tabernáculo que construyeron en el desierto, ni siquiera en el templo que Salomón hizo en Jerusalén. Jesús entró en la misma presencia del Padre y ofreció su propia sangre. Él mismo era sumo sacerdote y él mismo era el cordero que había que degollar. Él mismo ofreció su propia sangre. Dice en Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y aquí te da 3 consejos, o 3 órdenes. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primera orden, es un imperativo, acerquémonos. Tú tienes ya entrada a Papá Dios. Jesucristo ha provisto esa entrada para ti. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesucristo lo hizo y ganó ese derecho y ese beneficio para que tú lo uses. Y lo que el autor de Hebreos le está diciendo aquí es, acércate, usa ese beneficio, usa esa victoria que Jesucristo ha ganado para ti. Si tú eres una persona que no tienes acercamiento a Dios continuo, tu fe se puede apagar, tu fe puede desfallecer, tu fe puede ir menguando. Porque la única manera de mantener viva la llama de la fe es estando cerca de Dios. Y para estar cerca de Dios hay muchas maneras, pero la principal es que tú tengas un encuentro diario, si puede ser, con tu papá. Esa es la principal manera en que vas a mantener viva la fe en tu corazón, acercándote al trono de Dios. Si un novio quiere mantener el amor de su novia, pues lo que tiene que hacer es estar con ella. Porque si uno vive a 500 kilómetros de distancia, o a 1000 o a 2000, y le dice, sí, voy a ir a verte, pero nunca viene, pues al final la novia se cansará y lo mandará a paseo, ¿verdad? ¿O no? Bueno. Y viceversa. Entonces, ¿por qué? Porque el amor se va menguando, la comunicación se va menguando, el trato se va menguando, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con nuestra fe. El mandato que tenemos es acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Ahora vamos a estudiar un poquito más acerca de qué es eso de la certidumbre de fe. Pero básicamente lo que Dios te está diciendo es, cuando tú te acerques a Papá Dios, tú tienes que creer que no estás hablando con la pared, tú estás hablando con tu Padre. No estás hablando contigo mismo, no estás en un monólogo, no estás en un espejo. Estás hablando con tu Padre Celestial. Cada palabra que tú dices, Él la oye. Cada petición que tú le haces, Él toma nota. Cada anhelo de tu corazón, Él lo conoce. Acércate con plena certidumbre de fe. Dice el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantenerse firme
es despejar toda duda que pueda surgir en tu corazón. Como seres humanos, todos vamos a tener momentos de duda. Van a venir pensamientos a nosotros que nos van a querer hacer dudar de las promesas fieles que Dios ha hecho. Y se van a levantar enemigos, te lo decía hace un momento. Se van a levantar gente que te va a decir, tú no puedes, tú acabarás mal, gente que te dice cualquier cosa que va en contra de la fe, cualquier cosa que va en contra de las promesas de Dios. ¿Tú para qué disciplinas a tu hijo? ¿Tú para qué das los diezmos? ¿Tú para qué tienes que ir todos los domingos a la iglesia? ¿Tú para qué? ¿Tú para qué? Y a veces nuestro propio corazón engañoso va a querer levantar argumentos que van a ir en contra de nuestra fe. Pero el mandato bíblico es mantente firme. Cada vez que venga un pensamiento, deséchalo. No pierdas la esperanza que hay en ti. Nuestra esperanza es que el Señor Jesucristo vendrá un día de los cielos. Esa es nuestra esperanza. Yo anhelo ver Barcelona, por ejemplo, llena de iglesias y llena de lugares donde se haga alabanza a Dios. Pero es un anhelo. Pero de lo que tengo esperanza cierta es de que el Señor va a venir un día y nos va a recoger. A mí por lo menos me va a recoger. Lo tengo por cierto, lo tengo por seguro. No tengo ninguna duda a ese respecto. Y si en algún momento el diablo me ha querido desanimar, si en algún momento el diablo me ha querido distraer, desesperanzar, yo vuelvo a recordar las promesas de Dios. Y las formas de recordar las promesas de Dios, de mantenerme firme, es aprendiéndomelas, recordándolas, meditándolas, guardándolas en mi corazón, compartiéndolas con otros. Y dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En definitiva, nosotros necesitamos estar rodeados de creyentes. Algo sabio que tú puedes hacer para que tu fe esté continuamente evaluándose es estar en contacto con otros cristianos. No aislarte, no esconderte, no dejar de congregarte. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con otros cristianos es muy fácil ver si te estás desviando. O por lo menos es más fácil ver si te estás desviando. Ahora, si mis principales amistades, mis principales consejeros, si mis principales puntos de apoyo son personas no creyentes, difícilmente me voy a dar cuenta de si yo me estoy desviando y estoy usando recursos del mundo en lugar de los recursos nacidos de Dios que vencen al mundo. Si yo me rodeo de cristianos, si yo me apoyo en cristianos, si yo comparto con cristianos, principalmente o prioritariamente, entonces yo voy a ser continuamente evaluado en mi fe. Continuamente voy a ser exhortado, continuamente voy a ser pulido, continuamente voy a poder ser alertado si me estoy equivocando. Por eso todo esto son sabios consejos que tú puedes poner en práctica para evaluar tu fe. Hebreos 10, ahí mismo un poco más adelante en el 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe no es primeramente para hacer milagros. La fe no es primeramente para arreglar mi vida.
La fe primeramente es aplicada a la preservación del alma, porque la fe primera con la que yo comienzo es la del perdón de mis pecados, es la de el amor de Dios cubriendo todas mis faltas y restaurándome a Él para que yo tenga vida eterna. Ahí es donde primero aplica la fe. Algunos hoy en día han cambiado el orden de las cosas o quieren cambiarlo y dicen, bueno, cuando yo vea resultados de que mi vida mejora y que mis problemas se solucionan, entonces ya veremos lo del perdón y la vida eterna. No, es justo al contrario, y el orden de Dios, que siempre hay que respetarlo, es, Señor, yo me confieso pecador, yo sé que soy pecador y sé que necesito que tu sangre borre todos mis pecados, y entonces vamos a comenzar a hablar del resto de las cosas de mi vida. Pero esa primera fe, o mejor dicho, ese primer punto de aplicación de la fe, tiene que ser para la salvación, tiene que ser para mi encuentro, para mi reencuentro con Dios, y no de otra manera. Hay gente que se acerca a Dios con las motivaciones equivocadas. Es que me han dicho que aquí profetizan, es que me han dicho que aquí te resuelven los problemas, es que me han dicho que Dios te enriquece. Ese no es el punto. El primer punto es, yo soy un pecador y por fe me acerco a Dios que perdona mis pecados. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Primero la salvación, luego el resto. Primero la salvación, no al revés. Entonces, leyendo Hebreos 11, que es un pasaje tan hermoso, tan rico, tan lleno de riqueza, uno puede darse cuenta, a través de todos los ejemplos que pone, de cómo es la fe que yo debo de tener. Si alguna vez tú te estás preguntando, bueno, ¿yo tengo fe o no tengo fe? ¿Yo tengo mucha fe o tengo poca fe? ¿Yo tengo una fe verdadera o tengo una fe fingida? Yo te animo y te invito a que cada vez que tengas esas dudas, tú leas Hebreos capítulo 11 y tú le hagas un chequeo a tu fe y tú corrijas lo que tengas que corregir para que tu fe sea una fe sólida, una fe fuerte. Vuelvo a repetir, yo no le pido fe a Dios para hacer grandes milagros. Yo le tengo que pedir fe a Dios para agradarle a Él. La fe me conecta con Dios, pero me conecta con Dios para que yo pueda ser agradable a Dios. La fe me sirve para acercarme a Dios por el único camino por el que me puedo acercar a Dios. No tengo que pedirle fe a Dios para hacer grandes milagros. No tengo que pedirle fe a Dios para que me use de una manera impresionante. La primera fe que tú le tienes que pedir a Dios es esa fe que te conecta con Él de una forma irrompible, de una forma fuerte, de una forma que nunca más te separes de Él. Son esas convicciones que tiene que haber en tu corazón que nunca se van a destruir a pesar de que vengan las pruebas. En cierta ocasión yo le decía a Natalia, digo, Cari, yo creo que nosotros no hemos pasado grandes pruebas de fe. Porque yo he visto las vidas de otros pastores y de otros siervos del Señor y he leído muchas biografías de los que fueron usados por Dios grandemente y he visto que pasaron calamidades, he visto que pasaron cosas terribles. Pero he llegado a la conclusión de que no es verdad. He llegado a la conclusión de que nosotros también hemos pasado pruebas muy difíciles. Lo que ocurre, ¿sabes por qué a mí no me han parecido difíciles? O no me lo parecían. Ahora las empiezo a ver de otra manera, pero en su momento no me parecieron tan difíciles porque yo estaba totalmente seguro de mi fe. Fueron dolorosas algunas, fueron traumáticas incluso, pero no me movieron de mi fe. Y por eso me parecían que no era para tanto. Y no os quiero hacer aquí una biografía de mi vida, pero yo he perdido una sobrina de cáncer, he sufrido varias traiciones en la iglesia, hemos
pasado por dificultades en algunos momentos cuando nos querían cerrar el local y hemos pasado muchas pruebas duras, pero en su momento no me lo parecieron tanto como para, uy Señor, yo esto no sé si lo voy a poder aguantar. Yo he pasado la oposición de mi familia frontalmente en contra de mi fe, frontal y bélicamente en contra de mi fe, y eso fueron momentos difíciles, pero nunca me hicieron dudar de mi fe, nunca. En ningún momento hubo una fisura por la cual el diablo pudiera meterse. ¿Que había dolor? Sí, había dolor, muchas veces hubo dolor, muchas veces hubo incluso confusión, no entender lo que estaba pasando, pero mi fe estaba firme, mi fe estaba sólida, porque desde el día que yo me di cuenta de todo lo que Jesucristo había hecho para mí, desde ese día ya puede caer una bomba nuclear aquí en Bon Pastor, que eso no me va a mover de mi fe, jamás, jamás, jamás. Es una convicción que está fuerte aquí, es una convicción que está fuerte en mi corazón. Yo puedo decir, como el profeta Habacuc, aunque todo alrededor se derrumbare, aunque todo el mundo me dejare, yo sé que mi Padre me recogerá. Esa es mi fe primera. Esa es mi fe con la que yo arranco cada día. Esa es mi fe con la que yo puedo fracasar en muchas cosas, pero yo tengo cierto eso en mi corazón. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú esperas? Lo que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Uno no espera lo que ya tiene. Yo ya no espero casarme porque ya estoy casado. Algunos aquí tienen esperanza de casarse y los felicito porque no han perdido la esperanza. Y a los que han perdido la esperanza, pues luego podemos orar por ellos. Pero yo ya no tengo esperanza de casarme. La esperanza es para lo que viene en el futuro. ¿Qué viene en el futuro? Pues la salvación, el cara a cara con Dios, nuestra morada eterna y todo lo que tú puedas esperar en el futuro. Y que Dios te haya prometido. Lo que Dios no te haya prometido, puedes anhelarlo, puedes desearlo con todas tus fuerzas, pero no sé si ahí aplica la fe. Es la certeza de lo que se espera en el futuro. Lo añadimos así para darle más énfasis y que no se nos olvide. Dice que también es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué cosas de Dios yo no veo? Pues yo no veo a Dios mismo, yo no veo lo que Cristo hizo hace 2000 años, no veo lo que Moisés hizo, no veo lo que Josué hizo, no veo lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva, no lo veo, no lo he visto, me lo han contado, pero yo tengo que tener convicción de lo que no he visto. No veo los ángeles, no veo los demonios, no veo a Satanás, no los veo físicamente, no veo el mundo espiritual, pero tengo convicción de que existe, por supuesto. Entonces la fe, volvemos a repetir, es la certeza de lo que se espera. Tú esperas la segunda venida del Señor, tú esperas ser arrebatado por Dios en las nubes y estar con el Señor Jesucristo ya para siempre con el Padre, ¿lo esperas? Si no lo esperas, creo que tienes que hacer un ajuste en esa fe, porque ahí está saltando una alarma. Tú tienes que esperar al Señor, porque es una promesa de Dios, es una promesa de futuro. ¿Tú esperas que todas las naciones de la tierra se van a volver en contra de Israel? Sí, lo puedes esperar, porque está prometido por Dios que así va a suceder. Tú tienes convicción de lo que no se ve, tú tienes convicción de que no venimos del mono, de que venimos de Adán y Eva, de que la creación, la humanidad no tiene millones de años como dicen algunos científicos,
sino que la humanidad tiene alrededor de 6.000 años, según se demuestra por la palabra de Dios. Yo no estaba cuando Dios hizo una figurita de barro y sopló aliento de vida. Yo no lo vi con mis ojos, me lo han contado, pero tengo convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Dios, no le he visto jamás. No le he podido ver con mis ojos, quisiera verle, aún a riesgo de ser destruido por su gloria impenetrante. Pero yo tengo convicción de lo que no se ve. Tengo convicción de que Dios existe, de que Dios es real. Tengo convicción cuando oro de que Dios está escuchando mis oraciones. Cuando le alabo, yo tengo convicción de que Dios está agradándose de ese incienso que sube hasta su presencia. Yo tengo convicción. Yo muchas veces me he imaginado, y esto ayuda a mi fe, a ver cuando aquí empezamos las alabanzas, como si aquí se encendiera una hoguera y empieza a subir el olor hasta el cielo. Y me imagino muchas hogueras por la ciudad, en cada iglesia, cuando están alabando a Dios, y cómo, a pesar de que otros están en otras cosas, pero el domingo se encienden muchos inciensos que van subiendo hasta la presencia de Dios. Como si hubiera una foto panorámica de la ciudad y como después de una guerra cuando se ve el humito que sube, ¿no? de los bombazos que han quedado ahí. Pero yo me lo imagino como inciensos que suben hasta la presencia de Dios. Yo sé que Dios recibe las alabanzas. Yo sé que si Dios no ha destruido España, yo sé que si Dios no ha destruido tanta maldad que se ve en esta generación, es porque Dios es paciente y porque hay un remanente que todavía estamos clamando para que Dios tenga misericordia. Yo tengo convicción de eso. Si no, no sería pastor. Si no, no estaría aquí predicando. Tengo convicción. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú de Dios? Evalúa tu fe en esta mañana. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas que Dios te haya prometido? ¿Puedes esperar casarte? Sí. Si es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Tú puedes esperar recibir tu ayuda idónea. Espéralo. Eso es un asunto de fe también. Y si lo esperas, y lo esperas con certeza, lo esperas que va a venir de parte de Dios, tú estarás agradando a Dios. Tú esperas de parte de Dios, ¿qué cosas? Porque eso mismo te va a ayudar a evaluar tu fe. ¿Qué convicciones tienes en tu corazón? ¿Qué convicciones fuertes has grabado en tu corazón para que venga lo que venga, tú tengas seguridad de que nada te puede separar de Dios? Como dice Romanos, ni lo pasado, ni lo presente, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La religión te puede separar de Dios, porque la religión viene a ponerse en lugar de Cristo. Quitamos a Cristo y ponemos la religión. Yo confío en que si yo hago bien las cosas, si yo cumplo todas las leyes, entonces no me voy a separar de Dios. No, no se trata de eso, porque no vas a poder cumplir todas las leyes. Se trata de poner a Cristo. Y si tienes a Cristo, nada te va a poder separar del amor de Dios. Eso es una convicción que tú tienes que tener en tu corazón. Son pasajes que hemos oído muchas veces, pero ¿cuántas veces no te has sentido que no eres hijo de Dios? No te has sentido especial. Has orado, no llega la respuesta, quieres experimentar un abrazo de Dios, pero te sientes solo, te sientes sola, y la convicción se ha dejado tambalear por el sentimiento, por las emociones, por lo que otros dicen y no por lo que Dios ha dicho. A veces, para poder ser dirigidos por nuestra fe, tenemos que renunciar a los sentimientos, porque los sentimientos me van a llevar a tomar decisiones no basadas en la fe, sino en el momento, en lo que siento en el momento.
y eso me hace daño. Si quieres evaluar tu fe, pon en un lado de la balanza las promesas de Dios y pon en el otro lado tus sentimientos. Y mira a ver para qué lado se está inclinando la balanza. Mira a ver para qué lado. Es que hemos orado por la sanidad, pero yo todavía siento algunas cosas. Mira a ver a qué lado se está inclinando la balanza. ¿Para qué lado? ¿Qué lado pesa más? ¿Lo que Dios ha prometido? ¿Tú le estás poniendo fe a lo que Dios ha prometido o le estás poniendo fe a tus sentimientos? ¿En qué crees más? ¿En qué confías más? Es que los sentimientos son tan reales y a Dios no lo veo. Así es, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y los sentimientos a veces están tan presentes, ¿verdad? Y tenemos odio, y tenemos amargura, y tenemos miedo. Pero son sentimientos que van en contra de la fe. Dice versículo 3 de Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quique nos dio una lección magistral la semana pasada cuando nos hablaba, ¿verdad?, de que hay modelos celestiales y que todo lo creado tiene un reflejo, o es más bien un reflejo de lo verdadero, de lo eterno, de lo que está en el cielo, de lo que no se ve. Por eso hablaba de la figura masculina, la figura femenina, la Espíritu Santo y toda esa enseñanza tan especial, ¿verdad? Ahora, ¿en quién confías tú más? ¿En la ciencia o en la palabra de Dios? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ni Big Bang ni gaitas. Lo siento mucho por los científicos y por la cantidad de millones que gastamos y que gastan nuestros gobiernos en tratar de demostrar algo que la Biblia ya dice cómo ha sido. Y yo creo que muchas veces el afán de las personas no es demostrar algo novedoso, es más bien desacreditar a Dios. Y ahí se dan de bruces y ahí se topan directamente con la verdad de Dios y nadie va a poder ir en contra de la verdad de Dios. Por la fe, por la fe. Ay, pero es que no podemos demostrar que Dios lo creó. Bueno, es la certeza, es la convicción, es la fe. Simplemente créelo. Cuando llegues al cielo ya le preguntas al Señor cómo narices hizo el universo y cómo creó tantas estrellas de la nada. Y cuando llegues al cielo le preguntas a Dios, Señor, explícame, dame una clase de física, porque es que los catedráticos de la tierra se emborrachaban en sus imaginaciones y no llegaban a ninguna conclusión cierta, demostrable, palpable, medible. No llegan a ninguna. ¿Que venimos del mono? Pues no, venimos de Adán y de Eva. Y por mucho que quieran demostrar otra cosa, nadie lo va a poder demostrar. A mí me hace gracia cada vez que leo algún artículo, sale alguna noticia, han hallado unos huesos en no sé dónde, que son un poquito más, que nos acercan al eslabón perdido, y estamos toda la vida buscando el eslabón perdido. Y el eslabón perdido es Adán y Eva. Por la fe lo creemos. Por la fe. Y te digo una cosa, para los que tenéis hijos pequeños, inculcarles la fe en lo que dice la palabra de Dios sobre estas cosas. Porque en el colegio les dicen todo lo contrario y probablemente si quieren aprobar la asignatura van a tener que contestar lo que diga el libro de texto que manejan, pero que no lo crean, que no lo crean. Enséñales lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La maravillosa pregunta del millón, ¿y por qué Dios no le agradó la ofrenda de Caín, como dice en Génesis? ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín y sí le agradó la de Abel?
y nos hemos enredado en tantas teorías, que si eran las primicias, que si no eran las primicias, que si eran un animal y el otro verduras, y que si era, y que si era, y que si era. Y de hecho, lo único que podemos sacar en conclusión del relato de Génesis es que sí hace una mención cualitativa de lo que Abel ofreció, que era lo más engordado de sus ganados. Y sin embargo, cuando habla de la ofrenda de Caín, no dice que eran las más gordas de sus hortalizas o de sus cultivos, sino una ofrenda. Esa es la única diferencia que podemos asumir de ese pasaje, pero aquí nos da la clave. ¿Cuál es la clave? Que Abel tuvo más fe, o tuvo simplemente fe para hacer una ofrenda más excelente. Es que ni siquiera dice que la de Caín no fuera excelente. Ojo, es que dice que la de Abel fue más excelente. Quizás se esforzó más en agradar a Dios. Quizá lo hizo con una intención más limpia. Pero fue por fe que ganó ese jueguecito. Fue por fe exclusivamente. Seguramente Caín no agradó a Dios al ofrecer su ofrenda, porque no estaba pensando en Dios, en agradar a Dios de una manera lo más amplia posible. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es curioso, pero cuando tú te pones a leer la vida de los primeros habitantes de la tierra y van pasando generaciones desde Adán y la mayoría de las veces no dice nada de las personas, pero cuando llega a Enoc, dice que Enoc caminó con Dios. Que Enoc caminó con Dios. Me puedo imaginar que si los demás no caminaron con Dios es que se olvidaron de Dios. En pocas generaciones ya no importaba si el primer hombre lo había creado Dios directamente con sus manos y había soplado. No importaba, ya era como, vamos a lo nuestro, vamos a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestra diversión, a nuestro placer. Pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Él se preocupó de andar por las sendas de Dios, porque si caminó con Dios, Dios no anda en hurto, Dios no anda en mentira, Dios no anda en falta de integridad, Dios no anda en adulterio. Si caminó con Dios es porque caminó en los principios de Dios. Me imagino a un Enoc preguntándole a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Dónde construyo? Señor, ¿qué haré con estos enemigos que vienen a intimidarme? Caminó con Dios. Y Dios quiso que Enoc no muriera, sino que fue arrebatado al cielo. Enoc agradó a Dios. Hizo las cosas con la intención de agradar a Dios. Dice exactamente en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A mí me encanta esto porque Dios es un Dios de premios. Dios es un Dios que siempre va a respaldar la fe. La palabra galardonar ahí utilizada quiere decir en el original griego que Dios te cumple, que Dios te devuelve, que Dios de alguna manera te paga la deuda en aquellos hijos que se mueven con fe. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces tarda tiempo, tarda más tiempo del que nos gustaría. Ahí sigue hablando de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿ves? La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve.
Dice, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sabéis cuántos años estuvo Noé construyendo el arca? ¿Cuántos pensáis? A ver. 20, 30, 40, 80. Según los teólogos, entre 100 y 120 años. Y son conclusiones que matemáticamente se pueden sacar, ¿eh? No es que, piensan que tuvo que ser, no, está por lo que dice Génesis y por lo que se cuenta en otros pasajes. Cuando él recibió el aviso, tuvo al menos entre 100 y 120 años hasta que llegó el diluvio. Madre mía, eso digo yo. Y nosotros a veces oramos una semana por algo y nos cansamos. Que sea lo que Dios quiera ya. Ahí lo dejo. Pero no es un que sea lo que Dios quiera de estos de fe. Es como, Señor, paso. ¿No? O sea, 100 años predicándole a la gente Noé. Porque la gente venía y le preguntaba, oye, esos palos que tú estás poniendo ahí, esa estructura, ¿eso qué es? ¿Estás loco? No, es que va a haber un diluvio. Un diluvio, tú eres bobo. No, que va a llover del cielo y se va a inundar toda la tierra. ¿Llover? ¿Eso qué es? No sabían lo que era la lluvia. Iba a ocurrir algo que nunca había ocurrido, algo que nunca se había visto. Cuando tú le hablas a la gente de que va a haber un juicio eterno, un juicio para la eternidad, un juicio de Dios, la gente dice, no, pero eso no va a suceder. ¡Qué tontería! Es que va a venir Jesucristo. Eso de Jesucristo ya vino y nadie le creyó, eso fue una tontería. Y la gente no cree las cosas que van a venir. Y Noé predicó y construyó el arca durante 100 años. ¡Qué tremendo! 100 años, imagínate si tenía tiempo de haberse vuelto atrás y haber dicho, 100 años, de aquí a 100 años, yo ya me habré muerto, ya pues que mis hijos carguen con este marrón y que sea otra cosa, ¿no? Yo me voy a dedicar a vivir la vida. Porque además, imagínate el diluvio y después del diluvio vamos a estar aquí solitos, qué aburrimiento en la tierra. ¿Y de qué vamos a hacer? No vamos a tener vecinos, ¿no? Pues, podía haberse echado atrás, podía haberse dejado influenciar de todos los que te puedes imaginar, ¿no? La gente que venía a criticarle, a anular su fe. Como cuando Nehemías y Esdras reconstruían los muros de Jerusalén y venían los enemigos a decirle, vosotros eso que estáis haciendo no va a durar nada esa valla, ¿eh? Y además vamos a ir al rey y le vamos a decir que vosotros os estáis rebelando contra el rey. Estáis haciendo las cosas con intenciones ocultas. Y allí Esdras, Nehemías, antes de desfallecer en su fe, estimularon a todo el pueblo a trabajar con más valor, a trabajar con más ganas, a terminar lo que habían empezado. Y me puedo imaginar a Noé día tras día recibiendo vecinitos por allí. Oye, que te vamos a quemar este chiringuito que estás haciendo, ¿eh? Esta madera arde muy bien, pero ¿tú qué haces? Y Noé ahí clavando y dándole y construyendo. Y la gente criticándole, la gente oponiéndose, la gente burlándose. ¿Se han burlado de tu fe alguna vez? ¿Se han burlado de tu fe? ¿Te han despreciado por ser cristiano? ¿Te han dicho, pero tú qué tonterías crees? Pero esa Biblia que tú lees, pero si eso lo han escrito cualquiera de los hombres. ¿Y por qué no creer en Mahoma? ¿Y por qué no creer en Buda? Si todas las religiones son iguales. ¿Alguna vez te han tirado así esos dardos y han tratado de anular tu fe? Bueno, eso le pasó a Noé durante 100 años. Pero él por la fe cada día metía un travesaño nuevo, cada día metía un clavo nuevo, cada día estaba pensando en el diseño que Dios le había mostrado para el arca. Cada día, cada día, cada día. Y no se vino abajo, por la fe construyó el arca. ¿Y qué hubiera pasado si Noé no construye el arca? Tú y yo estaríamos glu, glu, glu. No estaríamos. No hubiera quedado nadie sobre la tierra. Todos hubieran muerto y no existiríamos.
Pero dice que la fe de Noé condenó al mundo. Escucha bien esto. La fe de Noé condenó al mundo. La fe que tú tengas va a desbaratar los planes del mundo. Cuando tú apliques fe en tu vida y en tus decisiones, tú vas a estar desbaratando la oposición del mundo. De manera que vas a terminar ahogando y condenando esos planes del mundo. Y dice que esa fe le hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, cuando lo veas en el cielo, fue antes de Cristo, pero él se salvó por fe. Lo verás en el cielo y podrás decir, wow, tú fuiste uno de los primeritos en tener fe y te salvaste y estás en la eternidad porque tuviste fe en lo que Dios te dijo que hicieras. ¡Qué guay! El 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El futuro. Ay, ¿para dónde voy yo? ¿Y con quién me casaré? ¿Y mañana podré pagar el alquiler? Abraham salió sin saber a dónde iba y por la fe obedeció a la orden o al llamado que Dios le hizo. Dejó atrás todo lo que le daba seguridad, dejó atrás todo lo que le proporcionaba un entorno cómodo, donde él se desenvolvía con toda libertad y con toda facilidad. Dejó atrás sus campos, sus praderas, su ambiente, su cultura, su familia. Dejó atrás todo eso. ¿Pero por qué lo hizo Abraham? ¿Es que acaso Abraham era un codicioso que quería adueñarse de Canaán? ¿Es que acaso Abraham quería ser el más destacado de toda su generación? Simplemente dice que tuvo fe en lo que Dios le dijo. Quitemos los adornos de la fe, quitemos la parafernalia de la fe y simplemente obedece a lo que Dios ya te ha dicho. Obedece. Ay, es que yo no me siento perdonado porque he sido tan malo, he sido tan mala. Ya has sido perdonado. No vuelvas al vómito, no vuelvas a revolcarte en el barro. Quizá es algo emocional, pero te estás revolcando en eso. Y Dios dice que ya te ha perdonado. Dice también que Sara, en el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. La fe puede sanar tu cuerpo, la fe hace milagros, incluso físicos, en tu cuerpo. Y dio a luz aún estando fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por favor, cuando tú estés esperando algo de Dios, revisa que constantemente tu decisión ha sido motivada por confiar en Dios. Y no porque alguien te contó, porque viste que a alguien le pasó lo mismo, porque tú confías plenamente en la fidelidad de Dios y en que Dios va a cumplir con todo lo que Él ha dicho. El cuerpo de Sara entonces recibió el galardón de ser fértil porque creyó y esperó, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Dice que por la fe, el 12, no, el 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esa era la fe de Abraham. Fe que incluso puso a prueba la promesa en su pilar más fundamental.
porque tenía que sacrificar al hijo en el cual se cumplía la promesa de Dios. Y estuvo dispuesto, porque él pensó, bueno, aunque lo sacrifique, ¿será que Dios lo va a resucitar? Si Dios me lo está pidiendo, lo voy a hacer. Si Dios me lo está pidiendo, lo voy a hacer. A veces, para alcanzar las promesas de Dios, vamos a tener que renunciar a nuestros sueños, a nuestros anhelos. Y hasta que no renunciamos a ellos y los ponemos sobre el altar y levantamos el cuchillo para sacrificar esos sueños y esos anhelos, no vamos a ver cumplidos los sueños de Dios para nuestra vida. También sigue diciendo en el versículo 25 que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de todas las comodidades de vivir con Faraón, de todas las riquezas. No había un mejor lugar en todo Egipto para vivir que en la casa y en los palacios del Faraón, con todas las riquezas, con todas las comodidades, con todos los medios disponibles, con toda la protección, con todo el respaldo de la autoridad. Pero dice que Moisés, por fe, no por resentimiento, no porque dijera, uy, yo aquí me voy a levantar y voy a ser el líder de este pueblo. No, por fe, porque Dios le dijo, Moisés, te necesito y vamos a liberar a este pueblo, voy a liberar a este pueblo y necesito que tú te pongas al frente. Ahora, algunos hemos pensado que para Moisés era fácil hacer eso. Claro, al fin y al cabo él era hebreo y su pueblo estaba sufriendo. Pero no es fácil. Igual que para ti y para mí muchas veces no ha sido fácil tener que soportar las críticas de otros o tener que renunciar a cosas para ir y hacer la voluntad de Dios. ¿O no? ¿O resulta que es fácil dejar los palacios de Faraón, dejar las comodidades, los abanicos, los buenos alimentos, la mesa en plan buffet para comer allí todo lo que quieras? Moisés no tenía que pensar en problemas financieros. Él era nieto de Faraón, ahijado de la hija de Faraón, y no tenía que pensar en ningún tipo de problemas económicos, en absoluto. Tenía su vida resuelta. Dejar todo eso era meterse en problemas. Dejar toda esa comodidad era meterse en problemas. Pero él lo hizo por fe. No lo hizo porque estaba loco, no lo hizo porque por cualquier otra motivación. No, lo hizo por fe, escogiendo antes los vituperios de Cristo, dice el versículo 26, que los tesoros de los egipcios. ¿Qué precio tiene nuestra fe? ¿Habrá algo en el mundo? ¿Habrá alguna oferta tentadora en el mundo que sea capaz de vencer nuestra fe? ¿O yo tengo fe, pero solo hasta que me encuentro con alguna oferta que hace que mi fe se diluya como el azúcar en el agua? ¿Habrá algo en el mundo que pueda anular mi fe? Ya no estoy hablando de que yo pueda ser separado de Dios. ¿Habrá algo en el mundo que pueda hacer tambalear tu fe? ¿Qué hay en el mundo que hace tambalear tu fe? ¿Qué estás dispuesto tú a soltar y a renunciar y qué no? Esa es una evaluación que tú puedes hacerle a tu fe hoy en día. ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde tu compromiso y tus raíces han sido adentradas en la tierra? Yo recuerdo cuando en los primeros años de mi vida cristiana empecé a asistir regularmente los domingos a la iglesia y entonces empezó a surgir un problema colateral. Y es que mis padres comían todos los domingos en familia con todos los hijos. Nueras, novias, todo lo que hubiera por ahí. Teníamos que ir a comer juntos a casa de mis padres. Era una institución familiar. Y mi padre siempre fue muy cuidadoso de que eso se cumpliera.
Pero había un problema, y es que mis padres vivían a 1 hora de camino de Madrid, a 65 kilómetros de Madrid. Entonces yo iba a la iglesia el domingo, Quique predicaba larguito, como siempre lo ha hecho, y entonces uno estaba allí tan entretenido y claro, terminaba la reunión, uno saluda, uno se toma una Coca-Cola, tal, bueno, quedamos para la célula, esto, lo otro, tal. Y cuando yo cogía el coche y me iba para la casa de mis padres, cuando yo llegaba allí ya estaban tomando el segundo café. Y entonces, claro, yo entraba y ya las caras largas, como esta ofensa a la familia. No has venido a comer con tus padres, has plantado aquí a tus hermanos, tu madre ha cocinado para ti y ahí está el plato frío en la cocina. Y eso eran los comentarios que me hacían a mí, ¿eh? No te estoy exagerando. Yo lo cuento ahora en tono un poco chistoso porque ya todo eso pasó. Pero en su momento eso era como, pues si lo sé, ni vengo, ¿no? Me quedo en Madrid, me voy al McDonald's y se acabó el problema. Y a uno le dan ganas de hacer eso. A uno le dan ganas de romper. Pero con la familia hay que tener cuidado, porque la familia es familia. Entonces, pues eso ponía a prueba mi fe, porque el domingo siguiente, después de la tarde del domingo anterior, donde había habido tensos silencios, tensas conversaciones, una comida que ya no sabía eso ni a paella, ni a cocido, ni a nada deleitoso, eso ya sabía raro. Entonces al domingo siguiente se presentaba la misma situación y se volvía a repetir el mismo problema. Y así semana tras semana, comentario tras comentario, pero yo no quería dejar de congregarme, no quería dejar de alimentarme. Yo había entendido que el domingo era el día del Señor y ahí estaba el conflicto, ahí estaba la lucha, ahí estaba mi fe tratando de salir a flote dentro de todas las críticas, dentro de toda la oposición. Y eso pasaba a menudo. Muchas veces el problema se presentaba desde por la mañana, porque yo pasaba el fin de semana en casa de mis padres y entonces pues el domingo por la mañana me levantaba temprano. Recuerdo que en aquella época hacíamos algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Teníamos un discipulado, un curso bíblico el domingo por la mañana temprano antes de la reunión, y entonces muchos domingos tenía que levantarme 7:30 y rápidamente coger el coche, irme para la iglesia, y en la despedida era, bueno, te esperamos para comer, ¿no? Y yo decía, pues no me esperéis, vosotros ir comiendo. Y así, semana tras semana, semana tras semana, hasta que mi firmeza, mi no fluctuar, hizo que mi familia pudiera comer y descomplicarse y yo luego añadirme a la sobremesa y no pasaba nada. Y ya la paella volvió a saber a paella, el cocido volvió a saber a cocido y las conversaciones pudieron normalizarse. Pero yo me tuve que mantener firme sin fluctuar. Yo me tuve que mantener en mi fe sin fluctuar. Parecido ocurrió cuando llegó la hora de casarnos y entonces pues parte de nuestra familia esperaba que nos casáramos por la Iglesia Católica o que me casara el cura que me dio clase durante 8 y 5, 13, durante 13 años de mi vida. Y entonces nosotros dijimos, no, nosotros nos va a casar Quique, es nuestro pastor. Oh, pero ¿cómo le vais a hacer esto a la familia? Y la gente no sabe que es esa iglesia vuestra, y como ese desprecio, ¿no? hacia las cosas de Dios realmente. Y entonces nosotros nos mantuvimos firmes y dijimos, pues a nosotros nos va a casar Quique, y el que quiera venir a la boda, con mucho gusto, y el que no quiera, le pasaremos el vídeo. Y ya está. Y nos mantuvimos firmes, y allí estuvo toda nuestra familia. Ninguno faltó, que yo recuerde, ¿verdad, Cari? Ni de su familia, ni de la mía. ¿Por qué cuento estas cosas? Porque nuestra fe va a ser probada. Nuestros principios y nuestra confianza en Dios va a ser probada.
Ahora, a mí algo que me ayuda a tomar decisiones de fe es pensar, tal y como dice la Biblia, que cuando yo obro por fe, yo estoy produciendo una sonrisa en el corazón de Dios. Yo estoy agradando a mi papá. Cuando yo renuncio a algo del mundo por escoger los vituperios de Cristo, las ofensas que recibió Cristo, yo estoy agradando a mi Padre. Cuando yo escojo las incomodidades del cuerpo de Cristo en lugar de las comodidades de Faraón del mundo, yo estoy agradando a mi papá. Puede que esté al mismo tiempo desagradando a una parte del mundo, pero no se puede tener contento a todo el mundo. Yo escojo agradar a Dios. Yo escojo agradar a Dios. Quizá uno de los fallos más comunes en nuestra aplicación de la fe es que queremos usar la fe para nuestro propio bienestar y ni siquiera estamos pensando en la siguiente generación. Ni siquiera estamos pensando en los que vendrán después. Si tienes hijos, en tus hijos. Si tienes discípulos, en tus discípulos. Y quizás estamos pensando en que a mí me vaya bien, en que yo esté bien. Y es lícito, puedes pensar de esa manera. Pero pensar de esa manera es un plano muy corto de la vida. Tienes que pensar que después viene otra generación. Y después vendrá otra generación si es que el Señor no viene antes. Por eso tenemos que estar pensando las cosas en función de los que van a venir después. Y muchas veces la fe la vivimos solamente para el aquí y el ahora. Pero la fe es también para lo que vendrá y que todavía no ha llegado. Abraham, ¿por qué estuvo dispuesto a hacer todo lo que hizo? Moisés, ¿por qué estuvo dispuesto a hacer todo lo que hizo? Por fe, pero porque sabía que después muchos se iban a beneficiar. Aquí en Hebreos dice que la mayoría de estos personajes ni siquiera disfrutaron de todas las promesas que se les había prometido. Dice que las saludaron de lejos, las contemplaron de lejos. Abraham vivió como forastero en Canaán. Cuando le tocó enterrar a su esposa, tuvo que ir y comprar un terreno que Dios le había dicho que iba a ser para su descendencia. Y le tocó soltar la pasta para comprar un terreno y una cueva en Hebrón para enterrar a su mujer. Él vivió como forastero, como extranjero, en una tierra en la que Dios le había dicho, esta va a ser para tus hijos. Ni siquiera pudo disfrutar del cumplimiento de las promesas. Él no vio una multitud de hijos, de nietos y bisnietos. No lo vio, pero lo vio con la fe. No lo vio con sus ojos, pero lo vio, lo esperó y tuvo la certeza y la convicción de que todo eso iba a llegar. Él trabajó su fe no solo para su vida, sino pensando en los que venían después. Lo mismo con Moisés, lo mismo con todos los que hemos nombrado aquí. Noé estaba pensando solo en su esposa, sus hijitas y sus yernos. Estaba pensando en todos los que iban a reproducirse después, en todos los que iban a poder disfrutar de una tierra saneada de maldad. Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, ¿estaba pensando en él o estaba pensando en ti? Esa es la fe. La fe, lo más interesante de la fe es que si yo la aplico solamente para mi momento, estoy perdiendo una dimensión tan importante de la fe, de lo que vendrá después. Por eso, cada vez que tú tomes una decisión de fe, piensa estas dos cosas. Estás agradando a Dios y estás haciendo algo que va a impactar la siguiente generación. Estás haciendo algo que va a facilitar las cosas a los que vienen detrás, a los que te van a tomar a ti el relevo. Toma decisiones de fe. Toma la decisión de agradar a tu papá. ¿Oramos? Vamos a orar. Si has hecho un chequeo de tu fe, si has hecho una evaluación de tu fe, lo idóneo sería que al salir de este lugar, pues esa fe ya no fluctúe, esa fe ya no se conmueva, esa fe
que tú la has vuelto a redirigir a Dios y la has vuelto a poner en Dios, va a resistir los golpes, va a resistir los enemigos, va a resistir el fuego. El fuego es purificador, siempre es purificador. La Biblia dice que nuestra fe va a ser probada con fuego. Como se purifica el oro, así va a ser probada nuestra fe. Usa la fe para agradar a Dios, no para agradarte a ti, no para agradar a nadie más, para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tienes fe, te pasa como a Enoc, agradas a Dios y Dios te da el galardón. Te pasa como a Sara, agradas a Dios y Dios te da el galardón. Dios te lo va a dar, claro que sí. Padre, hoy queremos acercarnos a ti, Señor, sabiendo que nuestra fe en ti y en tus promesas es una fe cierta, Señor. Es una fe que ha nacido primeramente en tu fidelidad, que ha nacido primeramente en tus promesas, en un corazón indestructible como es el tuyo, en un corazón que no cambia como es el tuyo, Dios. Hoy, Señor, revisando nuestra fe, nos damos cuenta de que hay muchas cosas alrededor de la fe que no son sólidas, que han nacido del mundo, que vienen del mundo, quizá de las emociones, de la cultura, del conocimiento. Pero, Señor, hoy queremos poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Aún tu palabra dice, Señor, que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Señor, hoy ponemos nuestros ojos en ti. Hoy volvemos a escuchar tus palabras que nos afirman que somos hijos, que nos afirman que tú vendrás a recogernos, que nos arrebatarás en un abrir y cerrar de ojos. Tus palabras que son claras, Señor. Nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Jesús. Él mismo se ofreció a ti, Padre, para llevar nuestro pecado en su sangre, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Gracias, Padre, por esas promesas indestructibles, que el tiempo no las ha podido destruir, el diablo no las ha podido destruir. Señor, ni siquiera nuestra maldad ha cambiado tu opinión y tu plan. Hoy, Señor, reafirmamos nuestra fe, convencidos de lo que no vemos, ciertos en lo que esperamos, y esperamos de ti lo bueno, Padre, esperamos de ti lo mejor, esperamos de ti lo excelente, pero también tú esperas de nosotros lo excelente. Por eso, Señor, hoy renunciamos al mundo y a las cosas que están en el mundo. Renunciamos a todo lo que compite contigo. Renunciamos a todo lo que viene apagando nuestra fe, a toda crítica del mundo que quiere dañar nuestro corazón. Renunciamos, Señor, a comentarios, a juicios, valoraciones, amenazas, chantajes, sabotajes emocionales, verbales, que quieren ahogar la semilla de tu palabra en nuestros corazones. Señor, hoy nos despojamos de todo eso y nos presentamos delante de ti. Señor, en ti estamos seguros, en ti estamos confiados, en ti nos movemos. Queremos, como Enoc, caminar en tu palabra, Señor, caminar en fe, caminar de tu mano, Señor. Y aunque el mundo nos golpea por los lados, aunque el mundo nos provoca heridas y desgastes, Señor, aunque no es fácil, Señor, hoy venimos a ti a beber una vez más de tus aguas, a saciarnos. Queremos agradarte, Padre. Estar aquí el domingo, Señor, y no estar en la playa, no estar en otras actividades, Señor, que quizá nos gustarían, quizá nos apetecerían, pero, Señor, estamos aquí por fe, estamos aquí para agradarte a ti. Queremos ver tu rostro sonriente. Queremos ver que tu espíritu no solo no se contrista, Señor, sino que está alegre, ensanchado en nuestro corazón.
Queremos, Señor, tomar cada decisión de nuestra vida, esperar, Señor, la pareja que tú nos vas a dar con fe, Señor, creyendo que va a llegar, creyendo que tú la vas a entregar. Queremos, Señor, esperar de ti el perdón, queremos esperar de ti la provisión, la sanidad, todo, Señor, pero también queremos ver la siguiente generación acudiendo a ti, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, Señor, viniendo a ti arrepentidos, viniendo a ti alegres, viniendo a ti con una base más sólida que la que nosotros tuvimos, Señor. Queremos ver las siguientes generaciones que te alabarán en Barcelona, en Tarragona, Señor, en España. Queremos ver, Padre, queremos ver que otros vendrán y llenarán el Palau Sant Jordi, Señor, pero no una vez en toda una vida, sino muchas veces llenarán el Camp Nou, Señor, para alabar tu nombre. Otros vendrán, Señor, llenarán estadios, y lo que nosotros no pudimos hacer, Señor, otros lo disfrutarán. Quizá nosotros saludamos esas cosas, Señor, con fe, con los ojos de la fe. Señor, quizá otros verán a los gobernantes de estas ciudades, de estas naciones, humillados y postrados delante de ti, invocando tu nombre, Señor, promoviendo leyes que son favorables a ti, a lo que a ti te agrada, Dios, provocando sonrisas que alegrarán a toda una nación. Señor, quizá otros lo vean. Nosotros queremos trabajar para esas generaciones, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por el sufrimiento, por la aflicción, por las dificultades, por las pruebas, por los contratiempos. Gracias, Señor, por los enemigos que se levantan en contra de la fe, por aquellos que tiran jabalinas y lanzas como Saúl contra David, pero que, Señor, nunca conseguirán apagar nuestra fe. Nunca conseguirán apagar nuestro gozo de estar en tu presencia, nuestro gozo de ofrecerte, Señor, nuestras vidas a ti, Dios mío. Arranca de nuestros corazones, Señor, todo deseo de estar con Faraón, los placeres de Faraón, las comodidades de Faraón, las costumbres de Faraón, Señor, no son para tu pueblo. Tú te has apartado un pueblo para darle unas costumbres diferentes, unas leyes diferentes, unas fiestas diferentes, un gozo diferente, una seguridad diferente. Señor, hoy renunciamos a todo lo que Faraón tiene, a todo lo que Faraón nos ofrece. Qué triste hubiera sido, Señor, si cuando Faraón salió a buscar a Moisés, lo hubiera convencido para volver atrás y no hubiera podido florecer el pueblo de Israel. Qué triste hubiera sido, Señor, que Moisés hubiera retrocedido, no te hubiera agradado. Señor, así nosotros tampoco queremos retroceder. No somos de los que retroceden para perdición. Y lo puedes confesar con tus labios. Dile: Señor, yo no soy de los que retroceden para perdición. Yo soy de los que permanecen, Señor, para vida eterna. De los que permanecen para provocar sonrisas en ti. De los que permanecen, Señor, en tu verdad, para recibir el galardón. Aunque se tardare, Señor, esperaré. Aunque se tardare, confiaré en ti, Señor. Porque tú eres el que lo ha prometido, porque tú eres fiel, Señor, porque tú has cumplido todas las profecías. Confiamos en que las que faltan se cumplirán también, Dios mío. Santo, santo eres. Te alabaré porque creo que tú me has creado para hacer alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Te alabaré todos los días de mi vida. Esperaré el bien tuyo, Señor, porque tú nunca fallas. Gracias, Señor. Esperaré ver la destrucción de todos los que se levantan en contra tuyo, Señor. La fe de Noé condenó al mundo, Señor, y mi fe condenará a tus enemigos. Aleluya, Señor. Hoy me levanto, Señor, para adorarte. Hoy me levanto para exaltarte, Dios mío. Hoy me levanto para darte gloria, para darte honor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Santo Dios. Y en medio de tu tristeza, en medio de tu aflicción, en medio de las oraciones no respondidas, yo quiero invitarte a que le cantes a Dios. Quiero invitarte a que le ofrezcas a Dios sacrificio de alabanza. A que busques el rostro de Dios. Sacrifica alabanza a Dios. Engrandece su nombre. Engrandece su nombre. Alábale. Abre tus labios y bendice el nombre del Santo de Israel. Engrandece el nombre del Señor. Engrandécele. Aviva, Señor, nuestra fe en medio de los tiempos. Ponemos nuestra mirada en ti, Jesús. No en el mundo, no en los problemas, no en los carros de Faraón que vienen por detrás. Y ponemos nuestros ojos en ti, Señor. A ti dirigimos nuestro clamor. Clama a Dios para que Él te responda. Clama a Dios porque Él oye tu oración. Clama a Dios en medio de tu angustia para que Él te libre. Majestad, tu gracia me encontró como soy. Gracias, Señor. Soy vacío, pero vivo en ti. Aleluya. Majestad. Levanta tu corazón al Señor. Majestad. Pídele perdón a Dios por haber dudado de su fidelidad, de su integridad, de su saber hacer. Soy vacío, pero vivo en ti. Cantamos majestad, majestad. Clama a Dios. Por siempre tu amor me cambió. Clama a Dios, redirige tu fe a En Él. presencia de tu majestad. Es el tiempo de poner tu mirada en Dios, en su palabra, Majestad. no en los médicos, no en los bancos, Majestad. no en las personas. Tu gracia me encontró como soy. No en tu esposo o en tu esposa. Soy vacío, pero vivo en ti. No en el dinero. Dile, Señor, Cantamos quiero confiar en ti todos los asuntos de mi vida. Majestad. En el nombre de Jesús. Por siempre tu amor me cambió. En presencia de tu majestad. Señor, damos todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que quiere hablar al corazón en contra de la palabra de Dios. Y te decimos, Satanás, vete de este lugar. No tienes ningún derecho a hablarme esas mentiras. Y aunque me las hables, no las voy a creer. Señor, hoy creo que toda la suma de tu palabra, toda la suma de tus consejos, toda la suma de tus profecías, toda la suma de tus salmos, de tus proverbios, toda la suma de los evangelios, de las cartas, Señor, toda la suma de tu palabra es verdad. Toda ella es verdad. Tu gracia me encontró como soy. Gracias, Dios. Soy vacío, pero vivo en Todo espíritu de mentira y de engaño, espíritu de error, te vas en el nombre de Jesús. Majestad.
de tu majestad. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escucha esto: considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, a Jesucristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y yo quiero pedirte, Dios, en esta mañana, que tú renueves la fe, que tú renueves las fuerzas, que tú renueves el ánimo de todos tus hijos que están aquí, que nos están oyendo por internet, Señor, para que no desmayemos, Señor, para que cada día podamos levantarnos, esperar de lo alto la lluvia, la bendición, la presencia tuya, librándonos de todo mal y de todo peligro, Señor, y esperando el galardón que vendrá de los cielos. Tú eres nuestro principal galardón, Jesús. Tú eres nuestro principal regalo, Jesús. Y por ti estamos dispuestos a todo, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te adoramos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, Jesús. Nuestro galardón eres tú, precioso. Por eso un día en la casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Gracias, Señor, por tu iglesia. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio del rey. Gracias, Señor. Que todo el palacio del rey. Prefiero tu casa. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos. Aleluya. Su amor. Celebramos Daremos fiesta en honor al Dios del que vivo, nos amó. poderoso. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Quiero un rincón en la casa de Dios. Alaba a Dios con tu Todo canción. el palacio de un rey. Dile: te prefiero a ti, Dios. Todo el palacio de un rey. Prefiero agradarte a ti. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Y ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas, obediencia y amor. En la casa de Dios, En tu casa me gozaré. En tu casa buscaré tu bien. En tu casa, Señor, te daré alabanzas. ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos, Santo. haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa
En tu casa recibiré la sanidad. En tu casa recibiré la libertad. En tu casa me rendiré ante ti, Señor. Publicaré tus maravillas. Alabaré tu nombre. Me gozaré con el Dios de mi salvación. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Dile, Señor, no voy a desmayar. Aunque otros retrocedan, yo voy a permanecer en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Nos vemos a las 4 para la última clase del curso de la sanidad. Amén. Aprovecha y saluda a las personas que están por ahí cerca tuyo.